¿ok? No sé si os ha pasado, pero estas semanas he estado lo que viene a ser... pucho. Para los que no sepan qué significa esta palabra, dejad que os ilustre con la increíble definición que nos otorga Google. Dicho de un alimento, especialmente de la fruta, que está podrida o dañada. Vale, espera, creo que esta no era. Voy a probar otra vez. Dicho de una persona que no se encuentra bien de salud. Rainbow, ¿qué tiene que ver esto con la miniatura del vídeo? ¿Acaso estás confirmando que eres...? ¡Shh! No estamos hablando de eso, que madre mía, solo te fijas en lo que te interesa, de verdad. Hello, gente, ¿cómo os encontráis el día de hoy? En mi caso, si os soy sincero, ahora mismo no estoy en mi mejor momento, ya que estos últimos días se ha puesto a llover de forma masiva por las zonas en las que vivo, y con ello mi ánimo y mis ganas de hacer cosas se han ido un pelín de vacaciones, y este es uno de los principales motivos por los que no he podido subir nada en estas últimas semanas. Y oye, no penséis que esto es malo, yo adoro la lluvia. Realmente echaba bastante de menos estos tiempos en los que si salgo de casa con un paraguas, existe una gran probabilidad de que salga volando unos centímetros del suelo por el viento, o que acabe con los zapatos encharcados debido a la gran cantidad de agua que circula por las calles. Y sí, no es ironía, realmente lo echaba de menos. Esto en Galicia se supone que era lo normal hasta hace unos años, pero recientemente esto ha cambiado un poco. Calentamiento global. Así que, debido al temporal, he tenido que pasar más tiempo en casa que de costumbre, y adicionalmente a esto, me ha pasado lo que seguramente a muchos os pasa cuando llueve durante un largo periodo de tiempo. Os sentís más cansados, bostecáis en exceso, os entra el sueñecito y no tenéis ganas de hacer absolutamente nada más que echaros una siesta o hacer el vago. Así que mientras estaba tirado en el sofá, mirando al techo de mi salón por casi una hora, con una cara de "no quiero hacer nada, por favor déjame en paz", me puse un pelín melancólico y me puse a revisar los inicios de este canal, por rememorar viejos tiempos y todo eso, ya sabes. Y bueno, digamos que acabé traumadito. O sea, mi primer vídeo en este canal es sobre una película que fui a ver al cine un día antes de que se subiese dicho vídeo. No estaba guionizado para nada, no tiene sonido más allá de mi voz, y esta, aún encima, se escuchaba fatal porque el audio del micrófono antiguo en ese momento estaba mal configurado. Si es que ahora lo veo y no entiendo cómo este vídeo tuvo la recepción que tuvo en su momento, de verdad, que no lo entiendo. Pero, igualmente, ese vídeo me hizo ver algo que el resto de vídeos de mi canal no pudo hacer. Estaba perdiendo la esencia del canal. Estaba huyendo de mis inicios. Tanto hablar de Deltarune me estaba alejando de lo que realmente importa en días de lluvia como estos. Y obviamente, estoy hablando de las series y las películas. Por lo que, tras ver el vídeo, me planteé lo siguiente. Muchos en los comentarios me han pedido que diese mi opinión sobre una serie que ha salido recientemente, llamada Hazbin Hotel. ¿Y si le hago una review a esta serie y adicionalmente dentro de ese vídeo le muestro a mi comunidad algunas series más que me han hecho tilín estos últimos años? Y fue entonces, en ese momento, cuando se me iluminó la cabeza y comencé a escribir este guión. Así que hoy, tras esta tremenda introducción que probablemente espantará más de alguno, vengo a hablaros de las series que personalmente he disfrutado bastante en los últimos años y que creo que os podrían llegar a interesar a más de uno. ¿Por qué? Dicho esto, dentro vídeo. Y bien, antes de empezar, os tengo que comentar una última cosa. Las únicas series de las que os voy a hablar en este vídeo son series de animación 2D, ya sean cartoon o de anime. Porque sí, gente, tal y como diría Papyrus, a veces soy un poco... ¡Otaku culiao! Por lo que ahora que dije esto, comencemos hablando de una serie que marcó mi infancia y la de muchos otros, llamada Agallas, el perro cobarde, o Coraje para los de Latinoamérica. Dejad que os ponga en situación, porque mi experiencia con esta serie tiene tela. Cuando era un imbo chiquito no solía ver mucho la televisión, debido principalmente a que los programas que solían echar no me terminaban de convencer en su mayoría. Pues resulta que yo desconocía completamente este tipo de series animadas, principalmente porque en España series como Agallas o Billy y Mandy solían reproducirlas a las 2, 3 de la mañana, más o menos. Y claro, yo era chiquito, me tenía que ir a dormir tempranito para poder dormir mis 8 horas diarias, por lo que lo más similar a estas series que había visto era la serie animada de Scooby-Doo, que madre mía, qué buena era esa serie también, por favor. Por lo que descubrí esta serie en una noche sin supervisión paterna fue una completa sorpresa. Esta serie narra las aventuras de Agallas, o Coraje en Latam, que bueno, sé que este nombre es más común, pero yo lo conocí por el nombre de Agallas, ¿vale? Así que, batata. Dicho perro rosa, tras ser abandonado en las calles, es adoptado por una señora llamada Muriel, la cual lleva a Agallas a su nuevo hogar en el centro de aquí mismo, donde vive con su marido Eustaquio Habichuela, el cual le hará la vida imposible a Agallas. Pero eso sí, Dios mío, el nombre de este señor es 10 de 10. La gracia de esta serie es que a medida que avanzan los capítulos se nos van planteando diferentes escenarios y situaciones surrealistas que ponen en problemas a la familia Habichuela, por lo que Agallas, pese a ser un miedica, trata de superar sus miedos para así poder salvar a la familia que le ayudó cuando él fue abandonado, ya que el resto de personajes parecen ser un tanto tontos de más. Y bueno, realmente la serie no da para mucho más, ya que supuestamente está planteada como una serie infantil que nos enseña que debemos luchar por lo que queremos, aunque esto suponga enfrentarnos a nuestros miedos, pero igualmente es una serie que recomiendo mucho a aquellos que no la vieran. Lo mejor de
esta serie es su apartado artístico, ya que cuenta con un estilo visual único en su especie, además de que esta serie, al tener poco diálogo, ya que bueno, el protagonista es un perro, digamos que los dobladores crean momentos que son una joyita debido a que tienen libertad creativa. Así que, si te llama la atención aunque sea un mínimo, dale una oportunidad, que está increíblemente bien. En serio, te lo juro por Dieguito Maradona. Pero bueno, si este tipo de series tirando a lo abstracto no te terminan de convencer del todo y te interesa más la acción, creo que la siguiente propuesta te puede interesar más. La siguiente serie que quiero comentaros es una que considero que es de nicho. Un nicho muy grande. Agua, tierra, fuego y aire. Hace tiempo, las 4 naciones vivían juntas en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Bueno, como podréis adivinar, la siguiente serie de la que os voy a hablar es Avatar, The Last Airbender, o como algunos la conoceréis, Avatar, la leyenda de Aang. Esta serie se resume de forma bastante clara en su introducción. En un mundo donde conviven 4 reinos, donde sus habitantes tienen la probabilidad de obtener un poder elemental dependiendo de la zona en la que nacen, la nación del fuego la lía parda y decide invadir y dominar el resto de naciones. En esta historia, nuestro protagonista, un adolescente llamado Aang, tiene la obligación de enfrentarse a la Nación del Fuego, debido a que este es el Avatar, que en muy resumidas cuentas, para no entrar en spoilers, una vez por generación hay una persona que nace reencarnándose en el Avatar, una persona elegida por el destino que obtiene la habilidad de poder controlar los 4 elementos. A cambio, dicho Avatar tiene la obligación de proteger al resto de la población y tomar las mejores decisiones para su gente. Pero, debido a una serie de imprevistos, Aang acaba siendo congelado en pleno ataque de la Nación del Fuego, y pasan unos cuantos añitos hasta que este por fin es descongelado. Y es ahí donde este, con ayuda de Katara y Sokka, 2 hermanos que viven en la tribu del agua, emprenderán una aventura para aprender lo que significa ser el Avatar y tratar de frenar a la Nación del Fuego. Esta serie la he visto hace bastante poco y realmente me ha sorprendido bastante lo bien que ha envejecido con los años. No solo te narra la mítica historia de 3 amigos que se van de aventuras y descubren sitios mágicos alucinantes mientras derrotan a gente mala, sino que también te muestran la otra cara de la moneda, te muestran las consecuencias que tuvo la dictadura del Imperio de Fuego y los problemas internos que existen dentro del equipo villano. Además, de verdad, los antagonistas de esta serie son una joyita. Adicionalmente, de que te van presentando una serie de subtramas a lo largo de la serie que hacen que te mantengas con la cara en la pantalla con ganas de saber más sobre cómo funciona el mundo y sus habitantes. Como por ejemplo, lo que pasó en Ba Sing Se, que de verdad sigue siendo un misterio para mí. Y digo que esta serie es de nicho porque realmente creo que en la comunidad hispana, al menos en España, no se le está dando el protagonismo que esta serie merece. De verdad, la recomiendo mucho. Tiene una trama increíble, una evolución de personajes maravillosa, un mundo que funciona solito gracias a las normas que conviven dentro de este, y está plagado de cosas que te hacen pensar sobre la vida. De verdad, me ha sorprendido mucho esta serie. Igualmente, si decidís dar una oportunidad a la serie, os termina gustando y queréis más, existe una secuela llamada Korra, que, por no hacer mucho spoiler, ocurre mucho después del final de la otra serie, mostrándonos cómo se ha desarrollado el mundo y dándonos más información acerca de lo que es el Avatar. Pero, aunque esta serie me gustase más en algunas partes, sigo prefiriendo la serie original, ya que la serie de Korra, a fin de cuentas, es una serie en la que una de las tramas principales que nos muestran es el desarrollo de un triángulo amoroso con la protagonista y otros 2 personajes, que luego pasa a ser un cuadrado amoroso, luego un hexágono amoroso y finalmente vuelve a ser un triángulo. En fin, peca un poco de telenovela. Pero hey, para series que pecan de telenovelas, tenemos las series de romance, donde, a pesar de encontrarnos en la mayoría la misma historia de siempre con unas pequeñas variaciones, otras personas tratan de contarnos dichas historias desde perspectivas distintas. Por ejemplo, si queréis una historia todo bonita, todo cute, todo hermosa, te recomiendo el anime de Skip and Loafer, historia que nos narra los días de instituto de una chica de pueblo que trata de aprender a vivir en la ciudad. Aunque si lo que quieres es algo mucho más loco y salseante, te voy a recomendar una serie que ha salido recientemente que me ha sorprendido bastante, llamada Romantic Killer, o en español, La asesina del romance. Esta historia nos introduce a una chica llamada Ansu, una estudiante que se dedica a tiempo completo a jugar videojuegos, comer chocolate y darle mimos a su gato. Tras adquirir en una tienda un extraño juego de citas, aparecerá una especie de hechicero que le dirá que, debido a que la natalidad de Japón está por los suelos, han tenido que crear un plan de emparejamiento un tanto drástico, y nuestra protagonista ha sido seleccionada para ser el primer conejillo de indias. Esta se niega de primeras, pero el hechicero, sabiendo que se iba a negar, le quita sus videojuegos y a su gato, además de impedirle poder comer chocolate, y no le permitirá recuperar todo esto hasta que ella esté saliendo con alguien. Y es así como esta historia tan surrealista comienza, donde el hechicero tratará de generar situaciones que beneficien a esta chica
técnica para agruparse con, palabras textuales de la protagonista, chicos buenorros, llegando al punto de inundar la casa de uno de sus compañeros de clase, intentar asesinar a un amigo suyo, hipnotizar a media población para hacer creer a todos que la protagonista conoce a un chico en concreto desde que es pequeña, o incluso llegando a un coche a atropellar a la protagonista para así generar situaciones donde Anju conozca a los míticos chicos cliché de anime para así ver cuál encaja más con ella. Y todo esto mientras ella se niega en rotundo al plan de emparejamiento. Realmente empecé a ver esta serie por recomendación y he de decir que me ha sacado unas cuantas risas. Y ya para finalizar, ya que hoy no quiero enrollarme demasiado, vamos a hablar de la serie que me lleváis pidiendo todo el mes de febrero. La serie que recientemente ha sido un exitazo llamada Hazbin Hotel. Pero antes de eso, solo por si acaso, que así me ahorro unos problemillas problemosos, que sepas que esta serie es más 18 y que tiene contenidos muy sensuales. Así que, ojito con eso. Tal y como pasará con la mayoría, yo conocí Hazbin Hotel gracias a la salida de su capítulo piloto en YouTube, donde nos introducía a Charlie, la hija de Lucifer, donde esta trataba de crear un lugar seguro para los pecadores del infierno, ya que los ángeles venían a exterminar a los pecadores cada cierto tiempo, debido a la superpoblación que hay dentro de este. Realmente la premisa me gustó bastante y me parecía una idea bastante original, pero en aquel momento, quitando un par de cosas, no me había quedado claro del todo la perspectiva que los creadores querían darle a la serie. Pensé que sería la mítica serie abierta a todos los públicos y que tendría un doble sentido para los adultos. Pero, oh Dios mío, oh Dios mío, cuánto me equivoqué en su momento. Viendo que tenían una serie de dificultades para terminar la primera temporada de Hazbin Hotel, debido a que no encontraban un lugar estable donde poder subvencionar y transmitir el proyecto, decidieron crear una serie YouTube para calmar la espera de sus fans. Este nuevo proyecto, llamado Helluva Boss, nos contaría una historia en el mismo mundo de Hazbin Hotel, pero esta estaría contada desde la perspectiva de los Imps, aquellos que nacieron en el infierno y habitan dentro de este. En esta historia, nuestros protagonistas llevan una empresa de encargos de asesinatos. Ya sabes, te cae mal una persona y le pides que se la carguen a cambio de una gran cantidad de dinero. A diferencia del piloto de Hazbin, la premisa de Helluva Boss me llamó mucho más la atención en un inicio, y fue gracias a la publicación de este primer capítulo de Helluva cuando entendí finalmente la intención de los autores. Y he de decir que me quedé asombrado. La serie está dirigida en su totalidad a mayores de edad, a adultos, y eso me encantó. No sabéis la cara de sorpresa que tuve al ver ese primer capítulo y ver que nada más empezar los 3 primeros minutos de capítulo, el protagonista ya había soltado como 10 insultos, 4 referencias sensuales y 3 bromas que hacían referencia a lo mal que iba la sociedad hoy en día. No sé, es algo que hasta ahora no había visto en series animadas actuales. Fue bastante sorprendente, la verdad. Adicionalmente, cuentan con un estilo artístico y un humor bastante único, además de tener unos personajes alucinantes, lo que lo convierte en una de mis series favoritas de internet. Pero obviamente tiene una serie de inconvenientes, y vamos a ponerlo con comillas. De normal, en cada capítulo hay como mínimo una canción introducida a modo de musical, que son unos temazos, oye, a mí me encantan, me flipan. Pero sí es cierto que hay gente a la que no le termina de convencer esto. Adicionalmente de que siento que con los últimos capítulos de esta serie se está perdiendo la esencia de la primera temporada, ya que, al igual que el caso que os comenté de Avatar y Korra, siento que esta nueva trama se está centrando demasiado en las relaciones amorosas de los personajes. Que oye, eso no está mal, la trama tiene que seguir, pero ese es el punto. Se siente como si la trama no avanzara en esos aspectos, y a la larga termina cansando un poco. Pero, voy a dejar de hablar de Helluva porque ahora toca hablar de la otra cara de la moneda. Vamos a hablar de Hazbin Hotel. Y ya está, realmente no tengo mucho que decir de Hazbin Hotel. Me gusta, ya está, me ha encantado, me ha flipado, ha sido increíble. Normal que hayan tardado tantos años en hacer una serie tan buena. Es que, madre mía, ¿sabéis qué es lo mejor? No sé si conocéis a Alex Brightman, pero vamos, por poneros un poco en situación, esta persona fue la que protagonizó el musical de Beetlejuice. Y digamos que desde el momento en el que conocí dicho musical, he sido un fan completo de este señor. ¿Y qué tiene que ver todo esto con este señor? Pues que básicamente Alex Brightman ha sido uno de los principales dobladores que le ha puesto voz a varios de los personajes principales de Hazbin Hotel. Y al enterarme de esto, mi gusto por la serie aumentó aún más. No solo tiene un universo que funciona correctamente, sino que sus personajes cuentan con el protagonismo necesario para poder contar su historia al público en el tiempo necesario. Además, que la mayoría de la serie sea un musical le suma bastantes puntos, ya que el apartado musical de esta serie es increíble, y más aún cuando este señor canta. Sin duda, es una serie que contiene un gran mensaje y una buena narrativa. Normal que fuese un exitazo en su semana de estreno, pero eso no quita que tenga unos pequeños problemillas. El primero y el más obvio de todos es que hubo una gran problemática debido a que muchos padres se pensaban que esta serie es para todos los públicos, por lo que al enterarse de que sus hijos menores de edad estaban viendo eso, muchos padres y madres no dudaron en quejarse de esto en las redes e incluso hacer una recaudación de firmas para eliminar la serie. Sí, o sea, esto pasó, no es broma. Pero realmente esta
este es más problema suyo que del propio equipo de Hazbin, ya que, al igual que con otras series, esta está catalogada como más 18, aunque no les entra en la cabeza a algunos. Pero ahora, hablando en serio, existen un par de problemillas con la serie que, aunque son más una tontería que otra cosa, están ahí. El primer problema es que para entender en su totalidad el inicio de la serie, es necesario ver el primer capítulo piloto que hay en YouTube. De veras, no entiendo por qué fueron tan directos con el primer capítulo. Aunque el problema más grande que le veo es que he sentido que la serie avanza demasiado deprisa. No sé si es porque les metieron prisa para terminar la primera temporada, pero siento que han tomado una serie de decisiones bastante raras. O sea, anuncian la segunda temporada un par de meses antes de que salga la primera temporada y esta solo tiene 8 capítulos. Que no digo que esté mal, oye, pero me sorprende que con lo esperada que era esta serie no le dedicasen un poco más de tiempo. Concretamente, sin hacer spoilers, siento que los 2 últimos capítulos avanzan demasiado rápido. Es como si realmente la historia hubiese sido planeada para contarla en 10 episodios y al final solo les dejaron hacer 8. Y es debido a eso por lo que siento que las cosas que no se han explicado en esta primera temporada debido a las prisas, tan solo las entenderán la gente que ha estado atenta a las publicaciones de la creadora en redes en estos últimos años. Pero bueno, esa es mi opinión, así que dejadme la vuestra por los comentarios. Y dicho esto, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, solo tengo una última cosa que deciros: veros One Piece. Pero Imbo, tiene demasiados capítulos. Me da igual, o sea, eso decía yo hace unos años y ahora estoy al día con la serie y arrepintiéndome de no haberla visto antes. En serio, es mi última recomendación, la más potente. Y ahora sí, dicho todo esto, si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dejando un rico like, comentarios y suscribiéndote a este maravilloso canal para más contenido como este. Y recuerda que si quieres apoyar más el canal, puedes hacerte miembro, tal y como lo hicieron estas tremendas personitas. Te dejo por aquí un vídeo que te podría interesar y nos vemos con más en próximos días. Un saludito y ¡adiós! Aritaquero, you me want.